¡Espartanos! ¿Cuál es su profesión? Conocidos y respetados por su destreza en la batalla, los espartanos eran un grupo fuerte. Su cultura estaba basada en profundos valores de gloria y humildad, pero también en violencia y sufrimiento. Los espartanos desarrollaron una mentalidad cultural única, cierta combinación de características mentales que les ayudaron a soportar incluso el más duro de los retos de vida. El mundo de hoy es muy diferente al antiguo Esparta, pero la forma en que funciona la mente humana no ha cambiado. Aunque no te enfrentes a desafíos como la guerra o a proteger tu tierra de animales salvajes, te enfrentas a tus propios retos cada día, como a las presiones de pagar el alquiler, cumplir con plazos y lidiar con jefes o compañeros de trabajo difíciles. También te enfrentas a la distracción del teléfono y a la exposición de noticias mundiales las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Tal vez tu concentración esté bien en un buen día, pero en el momento en que algo va mal en tu vida, te encuentras incapaz de realizar las tareas más simples. Tal vez tengas confianza en ti mismo en algunas situaciones, pero te sientes incómodo en otras y eso empeora las cosas. O tal vez tengas miedo de tomar los riesgos necesarios para conseguir lo que quieres en la vida porque sientes que fallarás. Si te sientes así, no estás solo. Muchas personas sienten miedo, se distraen y son un poco más torpes en algún momento. Pero las personas que logran mantener la calma en situaciones difíciles o se mantienen enfocadas a pesar de las distracciones, no son sobrenaturales, no son psicológica o emocionalmente superiores y no nacieron así. Lo que hicieron fue dominar el arte de la resistencia mental, a veces llamada resiliencia. La resistencia mental no consiste en apagar tus sentimientos o no sentir miedo. Quienes son mentalmente resistentes también se distraen. A menudo se sienten indefensos, temerosos o ansiosos alrededor de los demás. La diferencia es que saben cómo manejar estos sentimientos y aún así mantienen el control sobre su propia mente. La resistencia mental no impedirá que te sientas nervioso en entornos sociales o que comiences a soñar despierto alrededor de las 3 de la tarde. Lo que sí hará es darte las herramientas para superar las señales mentales y emocionales que te impiden ser la persona que quieres ser. Y este tipo de resistencia consiste en recuperar el control de tu propia mente. Tienes el poder de lograr cualquier cosa que quieras lograr y ser quien quieras ser. Los verdaderos obstáculos a los que hay que enfrentarse no están afuera en el mundo, están adentro de tu propia mente. El mayor obstáculo en tu camino para ser quien quieres ser es tu mentalidad. Considera este video como un manual de entrenamiento. Por eso mira este video hasta el final, porque te daremos a conocer las herramientas para convertirte en el amo de tu propia mente y por ende, el amo de tu propio destino. ¡Comencemos! Si vas a entrenar tu mente, primero tienes que entender realmente lo que es. La mente lo es todo. Cada acción comienza con un pensamiento y para construir fuerza y resiliencia, necesitas comenzar tu entrenamiento con la mente. Los espartanos lo sabían, y por eso su educación comenzaba muy pronto. Los días de gloria de Esparta pueden haber terminado hace mucho tiempo, pero la legendaria fuerza y lo intrépidos que eran sus guerreros siguen siendo recordados hasta el día de hoy, inspirando películas de Hollywood como 300 e incluso la popular serie de videojuegos Halo. Por supuesto, las leyendas y la realidad a veces pueden ser muy diferentes. A lo largo de los años, la ciudad desarrolló un sistema de entrenamiento civil para preparar a sus hijos para la dureza de la guerra. Pero lo que es único en las filosofías militares espartanas es su énfasis en la mentalidad y el carácter personal.
La profunda preocupación por la disciplina mental y la importancia de la perspectiva que provenía del pasado artístico de la ciudad fueron conservados en los nuevos sistemas marciales. Y esta preocupación por la mente es lo que haría de los espartanos los guerreros más feroces de su época. Se entendía que su mentalidad era crítica para el éxito. Los niños eran sacados de sus casas a los 7 años para ser criados en un cuartel con otros chicos hasta los 18. Esta educación era notoriamente dura. Los niños eran azotados para inculcarles respeto y obediencia. Se les daba poca ropa para hacerlos fuertes y se les hacía pasar hambre para hacerlos resistentes a ella. Cuando sentían hambre, los animaban a robar comida, pero los castigaban severamente si eran sorprendidos en el acto. Los chicos espartanos entrenarían y crecerían lentamente hasta los 20 años. Después de esto, podrían unirse a un comedor comunitario y ser considerados ciudadanos adultos. Cada hombre del comedor debía contribuir con alimentos a la comunidad y se esperaba que siguieran entrenando rigurosamente para mantener su disciplina mental y física. No había lugar en este sistema para la debilidad o el error. Aquellos que no podían luchar debido a alguna discapacidad a menudo eran burlados o expulsados de la sociedad por completo, mientras que los que luchaban a pesar de la discapacidad o impedimentos obvios eran recompensados por encima de todo. Los espartanos creían que sus habilidades eran el resultado de creer en sí mismos. Si pensaban que eran fuertes, lo eran, y si creían que eran débiles, también lo eran. Se ponían intencionalmente en situaciones difíciles para probar su fuerza y determinar lo que podían lograr. Esto los convirtió en guerreros y atletas excepcionales porque, cuando se enfrentaban a desafíos en el mundo real, no dudaban de su capacidad para superarlos. Además, creían que valía más luchar valientemente y fracasar que huir de los desafíos sin dar todo de sí. Hay mucho más valor en luchar valientemente y fracasar que en huir. Antes de poder cambiar, tienes que entenderte a ti mismo. Los espartanos entendieron que la incomodidad es una parte normal de la vida y que es necesaria para crecer y ser más fuertes. Los estudios científicos, psicológicos y evolutivos actuales también muestran que la incomodidad es una parte natural y saludable de la experiencia humana. Es algo que nos ayuda a crecer y ser más fuertes. El crecimiento es incómodo, y eso está bien. El miedo y la incomodidad no son siempre malos, y no significa necesariamente que algo va mal en tu vida. Puedes ver esos momentos como oportunidades para crecer y mejorar. Si abordas estos momentos de la manera correcta, pueden ayudarte a alcanzar tus metas. En la mentalidad espartana, el miedo es tu aliado, ya que te da la fuerza para hacer los cambios necesarios para ser mejor versión de ti mismo. En este punto, tu mente ya está en transición hacia una postura más poderosa. Tener una estrella polar o un porqué para guiarte por la vida es quizá la cosa más poderosa que puedes hacer para construir concentración y resistencia en tu interior. Cuando encuentres tu porqué, tendrás una razón clara para guiar tu vida y podrás usarla para ayudarte a tomar decisiones y mantenerte enfocado y valiente ante los obstáculos. Esto puede llevarte a alcanzar metas que antes parecían imposibles. Hallar tu propósito significa encontrar algo que te importa mucho, que te ayude a determinar tu papel y tu contribución al mundo. No importa si quieres ser atleta, músico, padre, médico o una pareja romántica. Lo importante es descubrir algo que te apasione, que te dé energía y determinación. Al tener un propósito, tienes algo por lo que luchar y que te guía al tomar decisiones difíciles o en momentos de cambio. ¿Ya encontraste tu propósito? ¿Estás trabajando en ser la mejor versión de ti mismo? A veces no es fácil seguir tu propósito, tu estrella polar.
Los espartanos entendieron el valor del dolor como algo que te puede fortalecer y motivar. Buscaban el dolor para hacerse más fuertes y más sabios. Cada espartano tenía su propia meta, su propio propósito, que era convertirse en el mejor guerrero posible. Este propósito guiaba todo lo que hacían y les ayudaba a tomar decisiones difíciles. ¿Ya encontraste tu estrella del norte o tu propósito en la vida? ¿Empezaste a tomar medidas para eliminar las distracciones y mejorar tu concentración? ¿Ya empleas rutinas y actividades en tu vida diaria para estimular tu energía creativa? Si es así, ahora es el momento de unir todo eso y empezar a vivir la vida que siempre has querido. Para tener éxito, es importante creer en ti mismo y tener confianza en tus habilidades. Los espartanos siempre creían que podían triunfar, incluso cuando las posibilidades estaban en contra. Si tienes ese mismo nivel de confianza en ti mismo, podrás lograr tus metas. Para motivarte, puedes probar algunos ejercicios mentales comunes que te ayudarán a pasar de pensar en tus metas a lograrlas de verdad. Aunque lo que funciona para motivar a una persona puede ser diferente para otra, estos ejercicios podrían serte útiles. Crea objetivos basados en la realidad. Para estar motivado, los objetivos que te propongas deben ser alcanzables. Al menos tus subobjetivos deben serlo. No hay nada más desmoralizante que fijarte objetivos demasiado altos y no alcanzarlos. Querer ser flaco o rico es difícil de lograr porque no son metas específicas. ¿Cómo sabes cuándo has logrado ser flaco? ¿Cuánto dinero debes tener para ser rico? Es importante tener metas específicas para saber cuándo las has alcanzado. Cuando te pongas objetivos, sé lo más específico posible. No quieres ser delgado. ¿Quieres perder 20 kilos o lograr un índice de masa saludable para tu altura y género o ser capaz de levantar 250 kilos? Estos objetivos son mucho más fáciles de alcanzar porque hay un fin específico a la vista. Tal vez no quieras ser rico por serlo, quizás solo quieres estar libre de deudas. En lugar de tratar de ganar la lotería o buscar maneras rápidas de hacerse rico, elige una manera más alcanzable, como pagar tus tarjetas de crédito en un plazo de meses o años. Al tener una meta específica y medible, será más fácil ver los pequeños pasos que debes dar para lograrla. También será más fácil motivarte para ir al gimnasio o ahorrar dinero porque las metas que te has fijado parecen más alcanzables. Construye un mapa de motivación. Una vez que te hayas fijado una lista clara y específica de los objetivos que quieres alcanzar, traza un mapa de ruta en una hoja que te guíe hacia el logro de esos objetivos. Construye un mapa diferente para cada área de tu vida que desees cambiar. Salud, finanzas, carrera, relaciones, vida social o cualquier otra área. Debe tener cada una su propio mapa de motivación. En la parte inferior de la página, escribe la palabra inicio. Aquí es donde estás ahora mismo en tu vida. En la parte superior, escribe el objetivo, sea cual sea. Ahora es el momento de llenar el espacio entre ambos con todos los pequeños pasos y puntos de referencia que tendrás que superar para alcanzar esa meta final. Tu mapa de motivación es como un plan para tu vida. Te ayudará a seguir tu propósito y a lograr tus metas. Por ejemplo, si tu meta a corto plazo es cambiar de carrera a algo que te apasione más, podrías empezar por actualizar tu currículum o volver a estudiar. Tu mapa de motivación te guiará paso a paso para completar tu objetivo final. Para seguir avanzando hacia tu meta, podrías buscar ofertas de trabajo o conseguir la experiencia necesaria para aplicar a los trabajos que te interesan. No importa cuántos pasos haya en el camino, lo importante es tener un plan claro para llegar a tu sueño. Celebra cada logro. Cada que des un pequeño paso en tu mapa de ruta, celébralo como una victoria propia. Por eso es importante tener algún tipo de versión física o digital de tu mapa. A medida que logres cada uno de los pequeños pasos de tu lista,
puedes tacharlos físicamente para seguir tu progreso. Verte a ti mismo acercándote cada vez más a tu objetivo será una gran motivación. Sin una visión clara de tu camino y tu progreso a lo largo del mismo, será fácil perder la motivación o convencerte de que no estás logrando nada. Mantén tus ojos en el camino. Aquí es donde entra tu estrella polar. A medida que conduces por ese camino motivacional y vas progresando constantemente hacia tu objetivo, habrá momentos difíciles y dolorosos. Habrá obstáculos y contratiempos. Momentos en los que sentirás que pierdes progreso o que te sientas completamente atascado, incapaz de avanzar para lograr el siguiente punto de tu lista. A veces es difícil seguir adelante, pero si te concentras en tu objetivo final, te recordarás a ti mismo por qué estás luchando y te ayudará a soportar el dolor y la frustración que puedas estar experimentando en ese momento. Visualización. Es importante tener una manera de seguir tu progreso hacia tu objetivo. Por ejemplo, si estás tratando de perder peso, mirar la báscula o ver cómo bajan los números puede ser muy motivador. Si tienes una empresa, ver el crecimiento en gráficos de barras puede inspirarte a asumir proyectos más grandes. Cualquiera que sea tu objetivo, encuentra una manera clara y visual de seguir tu progreso y mantenerte motivado, como utilizar una aplicación o colgar un mapa de motivación en tu pared. No permitas que los desvíos te hagan descarrilar tu camino. La verdadera prueba de nuestra disciplina y motivación viene cuando aparecen los desafíos. Cuando haces por primera vez tu mapa motivacional, no tienes idea de qué obstáculos o cambios de vida pueden surgir para complicar el camino hacia el logro de tu objetivo. La realidad es que los cambios y desafíos inesperados son inevitables. Muy rara vez navegamos sin problemas hacia el logro de nuestros objetivos sin dificultades o contratiempos. Está bien hacer cambios o modificaciones a tu plan. Está bien mover los plazos o ajustar las expectativas a mitad del viaje. Lo que no debes permitir es que estos desafíos inesperados te desvíen del camino por completo. No permitas que las preocupaciones por cuestiones de salud o el despido de un trabajo signifiquen que no puedas seguir adelante con la realización de tus sueños. A veces es necesario cambiar tus prioridades o encontrar otra manera de alcanzar tu objetivo cuando te encuentras con obstáculos. Los espartanos eran de los guerreros más temidos y respetados del mundo antiguo. Realizaron hazañas en batalla que otros guerreros jamás creyeron posibles. Se enfrentaron a la posibilidad de que incluso los hombres más valientes huyeran sin pensar. Pero estos hombres y mujeres no eran sobrehumanos, eran mentalmente fuertes. Ahora tú también tienes todas las herramientas necesarias para alcanzar el mismo nivel de fortaleza mental que los antiguos espartanos. Aunque las herramientas en que se aplican sus filosofías pueden parecer muy diferentes, los principios son los mismos. Disciplina, concentración, compromiso, gratitud. Estas son las habilidades que todos los humanos necesitan para alcanzar sus sueños y presionarse a mayores alturas de éxito. Hasta aquí nuestro video de hoy. Si te gustó, dale like y comparte el enlace con tus amigos y contactos para que también aprendan sobre la fortaleza de los antiguos espartanos. Nos gustaría leer tus comentarios. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, hazlo ahora y activa las notificaciones para que estés al día con nuestros últimos videos. Somos ECTV Play Motivación, tu canal para ser tu mejor versión. Gracias y hasta la próxima.